Este 10 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, un tema tremendamente importante que obviamente tiene una conexión directa con la salud mental, que lo hemos conversado y abordado con profesionales en otros momentos en nuestro informativo. Cómo detectar si una persona está propensa a solucionar su problema, lamentablemente quitándose la vida, y todo lo que también afecta a su entorno familiar, entorno más cercano. Vamos a conversar sobre este tema tan importante y tan sensible para la sociedad con una de las especialistas que amablemente aceptó este contacto e informe para Cable Noticias, la psicóloga Alejandra Reyes. Es un importante tema que queremos abordar con la seriedad, obviamente, y sensibilidad que amerita. Sí, bueno, primero hay que partir diciendo que la realidad del suicidio en Chile es lamentablemente muy frecuente. Hay que ser consciente de eso porque las cifras indican también, son una muestra, un verificador de cómo estamos nosotros como país respecto de la salud mental. Tenemos indicadores muy altos, prevalencia muy alta de patología de salud mental, y dentro de esas algunas implican la ideación suicida y el acto suicida también. Y tenemos una brecha muy grande referente a la capacidad que nuestro sistema de salud, tanto público como privado, tiene para acoger toda esa gran problemática de salud. Hay que decir también que es una situación transversal. Hay poblaciones de mayor riesgo. En nuestro país las poblaciones de mayor riesgo, de acuerdo a los últimos estudios que yo he visto, son adolescentes y adultos mayores, que son momentos de la vida, etapas de la vida que son muy frágiles respecto de la integración social. Son momentos en el que uno no tiene muy claro, en el caso de la adolescencia, se te viene como toda la vida encima y no tienes muy claro cómo te vas a integrar, cómo te vas a desarrollar. Y en el caso del adulto mayor, sabemos que es una etapa de la vida que está cambiando muy sustancialmente en los últimos tiempos, dada la proyección de vida mucho más extensa que tenemos mucha más vida, y es una vida que lamentablemente no es de buena calidad. Entonces también significa una perspectiva de vida sin saber cómo vivir, en soledad, con mucha amargura, sin inserción social, etc. Entonces, hay grupos que son más vulnerables, de acuerdo a las cifras, aunque es una realidad transversal, ¿no?, que puede presentarse en distintas personas, pero habitualmente se presenta sobre la existencia de lo que nosotros llamamos trastornos del ánimo de base previa, cuya observación nos permitiría quizás poder identificar algunos de estos elementos de riesgo. Perfecto. ¿Cuáles serían los indicios para las personas que están cerca de un paciente, digamos, o con un estado de salud mental preocupante? Sí, la ideación suicida y los intentos de suicidio no son en sí mismos un trastorno, sino que son un síntoma que aparece sobre un trastorno del ánimo. Pueden ser hartos, pero yo voy a hablar de los que son más frecuentes, ¿no?, y que son los trastornos del ánimo de tipo depresivo y los trastornos del ánimo de tipo angustioso. Habitualmente estos trastornos ocurren de manera mixta, angustioso-depresivo. Entonces, ¿por qué los menciono? Porque de acuerdo a ello podríamos detectar algunos de los indicadores que nos permitirían estar atentos. Los trastornos del ánimo de tipo depresivo, cualquiera sea su categoría, sean del espectro bipolar o aquellos que se llaman clásicamente como reactivos, su síntoma central es lo que se llama la desvitalización, la disminución de la energía vital, que se traduce en cosas como desmotivación, desgano, aislamiento social, falta de interés por las cosas, hasta una falta de interés tan marcada como, por ejemplo, perder el apetito, no querer bañarte, qué sé yo. Cuando nosotros vemos que ese tipo de indicadores empieza a estar instalado en una persona y se empiezan a agravar, deberíamos preocuparnos, más allá de que exista una ideación suicida, pero pudiese ser una base sobre la cual pudiese gestarse la ideación suicida. Y por el otro lado, los trastornos de tipo angustioso habitualmente son un poco más llamativos desde el punto de vista de la conducta, ¿no? Hay más cosas como irritabilidad, como nerviosismo, hipersensibilidad, estallidos de ánimo. Generalmente estos síntomas de tipo angustioso ocurren más en pic, y de hecho
uno de los elementos en las escalas de suicidalidad, uno de los elementos que nos indica mayor riesgo son las crisis de angustia que se dan sobre la base de un estado de ánimo depresivo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos que esto se está dando, por ejemplo, que un adolescente está dejando de juntarse con sus pares, se siente aislado, no quiere salir, se la pasa conectado al celular, que este también es un tema muy recurrente, ¿verdad? Está desvitalizado, desganado, baja las notas, a veces no llora, porque la gente a veces confunde depresión con tristeza, y son cosas distintas. La tristeza es una reacción emocional normal, habitual frente a alguna situación. Bueno, pero si sumamos todas esas cosas, tenemos que empezar entonces a preocuparnos que pudiese existir además ideación suicida. Luego, si se dan otras cosas, como por ejemplo autoagresiones, que también son bastante frecuentes, ¿verdad?, que no necesariamente tienen una intencionalidad suicida, pero que ya implican la capacidad de la autólisis, de agredirte a ti mismo, entonces debemos estar aún más preocupados. Yo sé que tú guardas muchos secretos profesionales, obviamente, pero si me puedes responder en general esta tendencia o la idea en algún momento de optar por esta vía que es lamentable para la sociedad completa. ¿Cómo está San Antonio? ¿Recibes pacientes con estas ideas, digamos? Mucho, lamentablemente mucho, y que no es notorio. Yo diría que donde es más notorio es en los adolescentes, porque los adolescentes, como están a cargo de otros adultos, esos otros adultos tienen un ojo sobre el adolescente y dicen algo está pasando, y luego uno se encuentra con que efectivamente debajo de ese malestar emocional hay también la ideación suicida, la pérdida del sentido de la vida, que es lo más doloroso que una persona puede tener. Pero en los adultos, tanto hombres como mujeres, la consulta psicológica en el último tiempo, en las últimas décadas, por suerte, también está siendo habitualmente muy visitada por hombres adultos, cuestión que antes era como un tabú, pues, ¿verdad? Entonces, en los adultos, tanto hombres como mujeres, cada vez también es más frecuente la instalación de la ideación suicida, que no siempre llega al acto suicida, pero que sí ya es una llamada de atención respecto de la profundidad del sufrimiento que esa persona está cargando en su vida. Así es. Muchas gracias, Alejandra, por entregarnos estos aspectos tan importantes, donde queda claro que toda la sociedad tiene una responsabilidad directa en la prevención de una idea que ojalá no existiera en nuestro ambiente, pero sí existe. Por eso son altos los índices que están en Chile, y sobre todo que no es San Antonio no está exento a por lo menos que un paciente haya tenido en algún momento la idea de pensar en quitarse la vida. Adelante ustedes en los estudios.